como ustedes saben, todas las semanas han ocurrido distintos casos. Vamos a repasar los temas que tienen que ver con la actualidad y esto pasó durante la semana. Y volvió a aparecer en la palestra Henry López Londoño, Mi Sangre. Sí, un personaje conocido para todos nosotros. A ver, les repaso básicamente el personaje. Él entró a la Argentina en el año 2011, con la mujer y con el hijo. El 30 de octubre del 2012 lo detuvo la Policía Federal Argentina. Se descubre a esta especie de camaleón que estaba escondido aquí entre nosotros, de la banda de los Ubareños, que son paramilitares colombianos, vinculado a los narcos, con presencia política, y los constructores de la ruta de la droga de Colombia a Panamá, a Venezuela, a México y a los Estados Unidos. Nacho, y para ese entonces, ¿cómo olvidar a Sergio Berni, en ese momento, secretario de Seguridad, anunciando la detención del narco más importante del mundo? Del mundo, ¿no? Sí. Se le fue un poquito la mano, ¿no? Sí. El narco más conocido del mundo. La Corte Suprema de Justicia confirmó la extradición a los Estados Unidos, rechazó esta semana la apelación de la defensa y confirmó la sentencia dictada por el juez federal Sebastián Ramos para que López Londoño sea extraditado a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo va a ser extraditado? Bueno, y Nacho, y vos fijate que siempre lo que hizo él... Vos estuviste en el juicio. Sí, ahí estuve en el Comodoro Pi. juicio y lo que siempre hizo fue poner el palo en la rueda, obviamente, para seguir estirando el tiempo, desde hace muchísimo que está detenido en Ezeiza. Y la última noticia, ¿cuál fue? Los mapas y los planos que le encontraron a la abogada, en realidad, entre sus pertenencias, cuando lo fue a visitar a la cárcel de Ezeiza. Sí. Así que era otra instancia que también, tal vez, eso quedó prácticamente en la nada. Iba a ser meter de nuevo a la justicia, atrasar una vez más todo. Y él lo que dice, básicamente, y lo que hacía en el juicio era ponerse... A ver, fíjate la imagen. El tipo es un caballero. Sí, Está fíjate, siempre bien vestido, muy educado. la imagen del momento de la detención, cuando Berni decía que era el narco el más importante del mundo, con su barba, con cara de malo, con los rulos siempre mojados, él siempre estéticamente como que está muy cuidado, ¿no? Y entonces tenía toda la pinta. Y ahora él no tiene nada que ver, él es un perseguido de la policía de Colombia, él es la víctima y así lo está diciendo. De hecho, bueno, la nota que dio el otro día con Luis Otero en la cárcel de Ezeiza anuncia eso, que en realidad él no es narco, no tiene nada que ver y que él siempre fue el perseguido de la policía de Colombia porque él denuncia justamente a las autoridades colombianas. Sí, vamos a verlo a López Londoño en la cárcel, ¿no? Como dijo Sebastián, la causa contra su abogada María Gabriela Ricaño, donde le encontraron, como les contamos nosotros, un celular iPhone escondido en el expediente, 2 chips, una notebook, un módem de acceso a internet, una agenda electrónica, 100 CDs con fotos afuera de la cárcel, más los mapas de toda la zona y comisarías y salidas a través de rutas de la cárcel federal de Ezeiza. Mírenlo a López Londoño en la cárcel con la nota que le hizo esta semana Luis Otero. ¿En qué momento se produce este comienzo de acusación? Porque algo pasó. ¿Dónde pasa y dónde se quiebra? Se quiebra cuando me desmovilizo y denuncio a los altos mandos de la policía. Yo le huí y le he huido a un grupo de policías, de altos mandos de la policía colombiana, que me quieren asesinar y me quieren callar. Bueno, ¿y si no tenía orden de captura? ¿Por qué entró ilegalmente a nuestro país? ¿O por qué entró escondido? Pero me voy a dejar matar de un hombre como esos. ¿Ves? Yo acababa ¿Por qué no pidió protección en lugar de esconderse? Podemos ser, perdóneme Luis, pero podemos ser tan ingenuos. El miedo, el pánico, el terror, la paranoia de mis hijos, de mi esposa y la mía, por saber el monstruo que hay detrás, con ganas de asesinar. ¿Por qué eligió la Argentina? Son varios motivos, Luis. La distancia que había en kilómetros de la frontera con Colombia. Había un amigo que me habló muy bien de Argentina, de la calidad de vida, de la calidad de educación y de la tranquilidad con la que podía vivir. ¿Ese amigo es colombiano? Ese amigo es colombiano, sí. Ese amigo es colombiano y estaba en proceso de refugio aquí en la Argentina. También. Claro. La Venezuela de Chávez entró así nomás fácil. Sí, es una frontera invisible, que era muy ¿Y de fácil. Venezuela cómo llegó hasta acá? ¿Volando? ¿Por tierra? Claro, por tierra. Ha sido maratónico, Brasil ha sido maratónico. Ha sido un tema, Luis, la verdad que lo que... ¿Cuánto tardó en llegar? No. Días.
Fue un recorrido, salir de Colombia y llegar aquí me demoró no menos de 20 días, casi un mes. Si es un perejil, ¿por qué crees que lo busca? Te lo estoy diciendo, Luis. Estoy absolutamente convencido que mis testimonios, mis declaraciones, acaban con la carrera política de algunos oficiales de la policía colombiana. Bueno, y esto, además de lo que dijo en la nota, no fue gratis, porque esto le costó la cabeza a Héctor Retamoso, que era el director de la cárcel federal de Seiza, más toda la investigación que se ha abierto ahora por este tema y que vamos a conversar con nuestro compañero Sergio Farela, porque la pregunta que nos hacemos todos, ¿es el narco más peligroso, como dijo Bernie? ¿Es un narco más? ¿Qué va a pasar con él? Le vamos a preguntar a Sergio Farela, nuestro compañero y acreditado en los tribunales federales de Comodoro Pi. Hola Sergio, buenas tardes. Hola Nacho, hola Seba, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué va a pasar con López Londoño, no? La pregunta del millón. Bueno, mira, todo hace pensar que la extradición está a un paso a los Estados Unidos. Ya fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial, y falta la vía administrativa. En toda extradición que se trata en nuestro país tiene dos tramos. Uno sería la vía judicial, que ya está agotada con la decisión que tomó la Corte la semana pasada, y la otra es la administrativa, que es Cancillería, que tiene que finalmente aprobar el envío de mi sangre a los Estados Unidos, donde es requerido para ser juzgado por narcotráfico. Lo cierto es que tras el fallo de la Corte de la semana pasada, los abogados de mi sangre, acostumbrados a estos vericuetos judiciales, que fueron muchos durante estos últimos 4 años, plantearon lo que se llama una revocatoria de la propia decisión de la Corte, con lo cual otra vez la Corte Suprema de Justicia va a tener que pronunciarse sobre si corresponde o no la extradición de mi sangre en virtud de este planteo que introdujeron los abogados y con el cual tratan de dilatar un poco justamente su partida a los Estados Unidos, ¿no? Sergio, y la cuestión administrativa, que sería la que falta, ¿cuánto tiempo puede llevar? ¿Un año más, por ejemplo, puede estar este hombre acá? Te diría, Seba, que es bastante rápida, siempre y cuando haya una decisión política, claro está. Responde más que ver si estuvo correctamente hecho el proceso de extradición en la vía judicial. En la vía administrativa depende de la voluntad política que haya, con lo cual eso se estima de que sea un muy breve lapso. Los pasos a seguir son, una vez que la Corte Suprema baje el expediente y se lo entrega al juez de primera instancia, que es Sebastián Ramos, él produce un informe sobre todo lo que ocurrió en este último tiempo, lo gira a la Cancillería y ahí, bueno, se termina de aprobar esta extradición y ya no le quedan más recursos a mi sangre para irse a los Estados Unidos. Incluso te diría que sería rápido, teniendo en cuenta que en las últimas semanas ya se comenzó a evaluar lo que será seguramente, ¿no? Un traslado, como dicen, espectacular, ya sea con distintas fuerzas de seguridad, helicópteros, todo para evitar una eventual fuga que podría protagonizar mi sangre, ¿no? ¿Qué lo espera, Sergio, en Estados Unidos? ¿Está realmente complicado en Estados Unidos? ¿La ley norteamericana es más dura que la argentina? Sí, mira, yo en su momento pude ver parte de lo que lo acusan desde los Estados Unidos y te diría que sí. Se habla, él es parte de una organización, no es considerado en un escalafón muy alto de lo que es la organización, pero sí está comprometida su participación por el envío de distintas sustancias a ese país, con lo cual te diría que está bastante complicado. Incluso en una oportunidad también mi sangre era requerido por las autoridades de Colombia. Creo que ese proceso ahora se estancó un tanto en virtud de el pedido que hacen los Estados Unidos. Por eso mi sangre, el argumento que tiene es que es un perseguido político, que teme por su seguridad. Bueno, es algo de lo que hizo bandera, te diría, desde que fue detenido hace 4 años, ¿no? Sergio, en todas las imágenes que estamos viendo, por ejemplo, ahora, siempre hay armas de fuego atrás de este hombre, siempre hay policía. Sí. Recién decías vos, un traslado que va a ser seguramente espectacular, como siempre. ¿Se sabe cuáles son las condiciones de detención de este hombre? ¿Está solo, está acompañado? ¿Puede salir, por ejemplo, un recreo por día? ¿Se conoce algo de eso? Sí, mirá, se conoció hace poco, en virtud de que, bueno, ¿te acordás que habíamos contado, bueno, un proceso de fuga que al menos sospechan los investigadores porque hubo distintos elementos, como ser que su abogado ingresó un mapa
del partido de Seiza, de Esteban Echeverría, señalando las comisarías. En ese entonces estaba acompañado y ahora está solo. Incluso hay presentaciones de los abogados ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para que se le, de alguna forma, suavicen las condiciones de detención que tiene que ver con recibir visitas. Incluso hace muy poco hubo una teleconferencia que dio, una videoconferencia que dio ante el propio juez para evitar el traslado al juzgado federal de Lomas de Zamora, con lo cual Mi Sangre declaró bajo ese sistema y se volvió a remitir a la causa que pesa en su contra, decir que es un perseguido político, que teme por su vida, y algo que sí te diría que resultó hasta gracioso, trató de justificar el por qué su abogada quiso entrar a ese mapa. Él dijo que ese mapa era porque estaba haciendo un estudio para la Universidad de Buenos Aires sobre la criminología en la provincia de Buenos Aires. Sergio, me da la sensación que desde mayo, desde que el juez Ramos empezó a definir un poco el trámite de extradición, Mi Sangre sabía que esto que resolvió la Corte Suprema se le venía encima, y te digo que pensar en una fuga no es para nada descabellado, ¿eh? Mira, sí, yo pensé lo mismo, Nacho. Al principio uno dice parece descabellado, pero cuando empieza a atar diferentes elementos, no solamente un mapa que quiso ingresar su abogada, sino que él en su celda, Seba, incluso con esto te doy respuesta a la parte de tu pregunta, él tenía un teléfono celular que estaba a nombre de uno de sus abogados, lo tenía bastante bien camuflado en un expediente judicial. Tenía conexión a internet, algo que no tenía permitido. Él solamente estaba autorizado por la Cámara de Casación a tener una notebook. Y además, otra cosa que llamó la atención, hay un peritaje de la Policía Metropolitana que todavía no está finalizado, a raíz de todo el contenido de lo que se le encontró en su celda, y se pudo detectar que Mi Sangre hacía un seguimiento bastante pormenorizado de las causas que tenía y que tiene en la actualidad el ex espía Antonio Horacio Estiuso, algo que llamó la verdad mucho la atención de los investigadores, incluso aprovechando la clave como abogado que tienen todos los abogados para seguir online las causas, y era justamente de una de sus abogadas. Mi Sangre observaba las causas que tenían contra Antonio Estiuso, pero también cómo se desarrollaban las causas que él tiene en su contra, que no solamente en la Argentina tiene que ver con un proceso de extradición, sino también que se lo investiga por lavado de dinero, tanto a él como a su familia, ¿no? Bueno, a ver, vos sabés que tengo la tentación de preguntarte algo, Sergio. Sí. A ver, no sé si me equivoco, pero Mi Sangre se quería quedar acá entre nosotros, se quería quedar en la justicia argentina, ¿le convenía quedarse acá en Argentina? No te quepa la menor duda. Más allá de que está detenido, fue hábil incluso para dilatar todo este proceso. Llevamos casi más de 4 años de estar detenido. Él, a través de sus abogados, múltiples recursos, chicanas, justamente para dilatar todo esto. Y te diría que sí, le convenía, porque en virtud de extinguir su proceso de detención sin haber una condena ni nada por el estilo, lo obliga, lo arrincona a un determinado juez a tomar tal vez una decisión que podría dejarlo en libertad. Además, su familia reside aún en nuestro país. Las condiciones se le pueden volver mucho en contra en los Estados Unidos, donde esperan para juzgarlo, ¿no? Así que te diría que desde ya no hay ninguna duda de que le conviene seguir estando en la Argentina. Sergio, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber participado con nosotros aquí en Cámara del Crimen. Les mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Sergio, igualmente. Qué raro, ¿no, Sebastián? Que alguien se quiera quedar acá porque le conviene. Lo viene demostrando desde el primer día en que fue detenido. Finalmente, por eso tanto de estirar todo, poner el palo en la rueda y seguir hasta la última instancia. Bueno, le queda poco, según Farela recién contaba. ¿Habla bien de la justicia argentina que alguien se quiera quedar acá? Bueno. ¿Vos sabés que esta foto anoche, Seba, empezó a circular por todos lados? Joel Báez. Qué personaje, ¿no? Sí, a ver, el último que faltaba. Es el cuarto detenido por el crimen de Tati Caviglia. Recordemos, María Cecilia Caviglia,
50 años, esta mujer, bailarina y profe de tango, en realidad, que en su momento se conoció este caso en el kilómetro 222, de la Ruta 2. De la Ruta 2, a la altura de Dolores, cuando fue encontrada asesinada en una valija que se estaba prendiendo fuego. Un caso que primero era un incendio, lamentablemente después descubrieron que había un cuerpo en ese lugar, lo habían descartado y había prófugos. Había un prófugo primero, después se estableció que eran 2 los que podrían llegar a ser los asesinos. Finalmente, hoy nos encontramos con esta noticia, que son 4 los detenidos y Joel Báez es el acusado de ser el autor material de este crimen. Y ayer fue detenido en el aeropuerto de Seiza cuando volvía de un vuelo procedente de Bolivia. Ahí estuvo prófugo el Nacho. Sí, lo conversábamos hace unas semanas con Ricardo, que en esta causa había justamente 2 involucrados. Uno era este personaje, Joel Báez, que había empezado a trabajar en el hostel de la avenida Independencia al 1600 como mantenimiento. Y lo había recomendado el otro colaborador de Tati Caviglia, Ezequiel Blanco, de 28 años, que se negó a declarar esta semana, que era una especie de conserje y hombre de confianza. A ver, pero la relación siempre es entre los sospechosos y la víctima laboral. Mirá, aparentemente sí. Aparentemente sí. A ver, la Policía Federal dice, la División Homicidios, que este fue un robo que terminó mal. Sí. Porque encontraron la caja de seguridad abierta del hostel, donde en ese lugar había 5.000 pesos, había joyas, había documentos y había una computadora personal. Ahora, los hijastros de este señor, que uno se llama Arturo Ramírez García, que tiene 24 años y es estudiante de enfermería, y el otro, Juan David Ramírez García, de 22 años, que es colectivero, los 2 están detenidos por algo realmente muy extraño, que aquí en Cámara del Crimen lo estuvimos hablando. Habrían pintado un Chevrolet Aveo de color negro, lo pintaron, como para tapar a su padrastro. O sea que con ese auto habrían escapado, habrían llevado el cuerpo de la víctima hasta la Ruta 2. Ellos están por encubrimiento agravado detenidos. Sí, y van a tener que declarar por encubrimiento los 2 hijastros y los otros por la autoría intelectual y material frente al juez Pablo Ormachea y la fiscal Ana Jacobuzzi. Se va a peritar el auto y se va a peritar también una bombacha que se pudo recuperar. Vamos a pasar a otro tema. Mira, voy a ir a buscar los papeles que me quedaron aquí, porque le vamos a contar una historia ya saliendo de los temas de la actualidad, que tiene que ver nada más ni nada menos que con un caso que se ha debatido, Sebastián, y mucho en los últimos tiempos. Es una historia para analizarla, pero vamos a ir a esta sección que ustedes conocen muy bien. Y vamos a conversar como siempre lo hacemos con los protagonistas. Viajamos imaginariamente, Sebastián, a la provincia de Córdoba. Marcela Córdoba tiene 45 años en su momento, en el 2014, y Jorge Ahumada tenía 60 años. Un incidente se da un domingo, 23 de marzo, donde su hijo, Ramiro Córdoba, de 23 años, llega a su casa y se encuentra con una historia repetida. Historia de violencia. La violencia de género. En la pareja. La violencia de género en la pareja. Y ese hijo tuvo que intervenir. Le vamos a contar la historia. Aquí están los protagonistas que han viajado desde la provincia. Vamos a conversar con ellos porque es una historia para analizarla y en detalle. Y muchos se van a acordar de lo que ha ocurrido en los últimos días con el médico Lino Villar Cataldo, con el carnicero Daniel Oyarzún y otros también del taxista que estuvo aquí en nuestro programa con Ernesto Cárdenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Vamos a empezar, Marcela, contando cómo fue aquel día, ¿no? ¿Cómo fue aquel día? ¿Qué pasó aquel día? Hace ya un poco más de 2 años. Hace 2 años y medio, casi. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que mi marido se había levantado esa mañana violento, como muchas veces de nuestra vida,
empezó a insultar, a agredirme. Y eso fue en transcurso del día, todo el día. Y yo llegó un momento de que después que almorzamos y qué sé yo, me fui a mi dormitorio. Solamente era para que él no insultara, ni me agrediera, ni me pegaba. Así que yo estaba todo el día en la cama, acostada, y cada vez que le entraba al dormitorio empezaba a insultarme, qué sé yo, y tenía mi hijita que se llama Dálmita, y ella siempre me decía que no le contestara. ¿Cuánto hace que venía sufriendo estos ataques? Y estos ataques hace más de 18 años. 18 años, señora. Sí.